De hecho, aquí en Piso tuvimos al abogado Jovenir Sartú y él lo que vino a contar fue sobre este fallo en particular, este segundo fallo que quizás no es tan conocido, que también es una acción de amparo, de no discriminación que hacen dos mujeres ante el Estado uruguayo porque no se les solicite los hisopados al no estar vacunadas, una solicitud de no discriminación frente a las personas que tienen ya el esquema completo de vacunación. Pero además, en esa misma acción de amparo, hay otra disposición y otro fallo de este juez que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado de poder controlar las sustancias que tienen las vacunas que se dan aquí en nuestro país. Vamos a escuchar, para comenzar el informe, qué fue lo que dijo ayer el abogado Jovenir Sartú sobre este tema. En las muchísimas páginas de prueba que presentó el Ministerio no hay ningún análisis hecho a la sustancia que está dentro de los frascos por el propio Ministerio o por un laboratorio autorizado por el Ministerio. ¿Y eso debería hacerse? Bueno, la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública dice que les corresponde el contralor de las vacunas y los sueros al Ministerio de Salud Pública. De hecho, se hace, eso me consta, con las vacunas que se le dan a los animales, por ejemplo, se las controla. Y todos los demás medicamentos tienen un control del Ministerio. Pero el control, quizás el control simplemente sea analizar o investigar la evidencia que llega del exterior. Bueno, pero ¿cómo pueden hacer? El Estado es el que tiene que garantizar las cosas. Uno no puede tomar por bueno lo que dice una empresa privada extranjera, como es el caso de Pfizer. O sea, a mí si uno se fuera a guiar, cualquier televidente lo sabe, cuando va a comprar algo no puede guiarse por lo que le dice el fabricante o el vendedor. Tiene que verificar que lo que está comprando es lo que le están vendiendo. Julieta, ¿qué es lo que dice el fallo del juez Recarey sobre este punto? Bueno, es un fallo bastante extenso, tiene varios puntos, pero en particular cuando habla de esto, dice que el Estado no puede excusarse copiando la información del fabricante por imperio del inciso 5 del artículo 2 de la ley 9202, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, debe hacer análisis propios, independientes, y no consta que los haya hecho. Nosotros fuimos a ver qué es lo que dice ese inciso y dice que difundir el uso de las vacunas y sueros preventivos como agentes de inmunización, imponer su uso en casos necesarios y vigilar el cumplimiento de las leyes que imponen la obligatoriedad de la vacunación y revacunación antiviroílica. Y también dice que el Ministerio de Salud Pública controlará la preparación oficial y privada de sueros y vacunas. Es decir, es una ley, es un artículo, es un inciso de un artículo que explica cuáles son los cometidos del Ministerio de Salud Pública. Es bastante abierto de alguna manera lo que dice. Una de las interpretaciones es la que hace el juez Recarey, pero hay también otras interpretaciones. Es decir, lo que planteó el abogado Jovenir Sartú, sí es verdad que no se realizan ese tipo de controles. No hay una agencia aquí en Uruguay, no hay una oficina que analice directamente la sustancia que está en el líquido que está en la vacuna, pero sí hay otro tipo de controles y nosotros hablamos con fuentes muy cercanas a los procesos de regulación de las vacunas y nos explicaron cuáles son esos procesos, es decir, tanto cómo se compran las vacunas y cómo se analizan. Les adelanto desde ya que si bien no hay un análisis teórico, no hay un análisis práctico, no hay análisis en laboratorio, sí hay un análisis teórico, pero que no es esto que dice el juez Recarey de copiar la información del fabricante, sino que hay otros procesos un poco más elaborados que tienen que ver con agencias internacionales vinculadas al desarrollo de medicamentos, que son las que se encargan de hacer esas pruebas que luego en Uruguay se analizan. Uruguay cuenta con un programa de vacunación fuerte. Las vacunas comprendidas en este programa las adquiere mediante el Fondo Rotatorio Común de la Organización Panamericana de la Salud. Las compras las realiza de manera anual, teniendo presente el balance de demanda y disponibilidad. Este mecanismo le permite al gobierno acceder a las vacunas a precios más accesibles que si negociara directamente con las empresas proveedoras. Con la llegada del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud intentó hacer un sistema parecido de acceso a las vacunas por parte de los estados, la iniciativa COVAX. Sin embargo, por los tiempos y cantidades, este mecanismo no fue conveniente para Uruguay y luego de la aparición y aprobación de varias vacunas, se decidió a nivel gubernamental negociar directamente con las farmacéuticas.
Una vez logrados los acuerdos con Sinovac y Pfizer, estas vacunas anti-COVID pasaron por los mismos procesos de regulación previstos para todas dentro del Ministerio de Salud Pública. Antes de registrarse, fueron evaluadas por la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones. Las evaluaciones que hacen no son prácticas, sino teóricas. Analiza los documentos que contienen toda la información tanto de los laboratorios que crean la vacuna como de las agencias que realizan las pruebas para constatar la seguridad de las mismas. Uruguay acepta como agencias de control la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por su sigla, y la Agencia Europea de Medicamentos, además de la precalificación de la Organización Panamericana de la Salud. Luego, una vez registradas por el Ministerio de Salud Pública, la Unidad de Inmunizaciones controla su administración y el desarrollo sanitario de todas las personas inoculadas. Ahora les proponemos cambiar de dictamen de Recarey y pasamos al dictamen más comentado, el que generó como efecto la suspensión de la vacunación para niñas, niños y también de alguna manera adolescentes. ¿Qué más hay, Julieta, en términos de información con respecto a este aspecto que planteo? Bueno, lo que quisimos hacer es tener una visión un poco más global o, en este sentido, un poco más regional de la vacunación a menores de edad en América. Y como pueden ver aquí en mis espaldas, lo que estamos mostrando es el mapa de América del Sur, América Central y América del Norte. ¿Cuáles son los países que tienen permitida, que tienen habilitada la vacunación tanto a menores de edad como a adolescentes? Es decir, tanto a niños y a niñas como a adolescentes. Allí estamos viendo a Uruguay en este momento con un punto azul porque está suspendida justamente la vacunación para esta población, pero como pueden ver, la mayoría de los países de nuestra región están en este momento vacunando a niños, niñas y adolescentes. Como les decía anteriormente, la vacunación en niños y niñas no es igual que la de adolescentes. Tiene una dosis menor, que es la dosis recomendada y que tiene igualmente efecto para prevenir o para disminuir las posibilidades de contagio de COVID-19 y también la gravedad de los síntomas. Ahora en la siguiente placa vamos a compartir los únicos 3 laboratorios que en este momento están habilitados para dar vacunas a esta población, que son Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer. Estas continúan haciendo pruebas y irán evolucionando su desarrollo a medida que se siga avanzando la ciencia. Así que veremos qué es lo que sucede con este fallo finalmente, si apela o no y si se da lugar a esa apelación. Muy bien.